sordos, cuando queríamos decir algo con nuestras manos nos decían, no, por ejemplo, dame agua por favor, e intentábamos usar las manos, no, era decir tal cual, dame agua por favor. Si de pronto nos cachaban usando las señas, nos castigaban con la palabra burro. Mono. Muchas veces a mí me han estado criticando, sí se puede decir criticando, porque hago español signado en mis videos. Y yo cuando vi que estaban signando, yo dije, no, mamá, a mí no me gusta. Fue un trauma de que justo nos decían mono y estaban prohibidas, como que no era algo natural, no nos sentíamos orgullosos o felices de designar. Ok, antes de intérprete, soy una hija de personas sordas. Y creo que sí, en efecto, él me ha abierto como la oportunidad, bueno, ustedes, como de llegar a muchos otros contextos. Estar aquí representando también Aprendiendo LSM es representar una comunidad en donde queremos que todas las personas se sientan libres de aprender, de apoyar. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ti. Y pues hoy tengo aquí a un invitado que me emociona mucho presentarles, que es mi papá, Hiram, que es fundador de Aprendiendo LSM. Es una persona sorda, emprendedora, pero también con un trabajo en el cual yo he visto que el ayudar y estar siempre volteando a ver a la comunidad de personas sordas es algo que admiro mucho de él. Pero es importante que sepan que la forma en la que yo me conecto con él es una. Muchas veces a mí me han estado criticando, sí se puede decir criticando, porque hago español signado en mis videos. Pero quiero contarles que yo de esa forma hablo con mis papás. Desde que soy niña me enseñaron a utilizar las señas y la voz. Yo nunca he sido alguien que solamente haga señas y cierre la boca porque mi papá está oralizado, mi mamá utiliza 100% la LSM y siento que para mí siempre fue algo muy claro el entender cómo comunicarme con ellos. No desde una estructura gramatical, pero sí desde el darme a entender. Y creo que es algo que pueden aprender mucho en mis videos. Algo con lo que yo me he sostenido bastante es que yo soy Lauri. Yo nací con una historia siendo coda, siendo hija oyente de padres sordos y voy a sostener la forma en la que yo he vivido mi historia. Voy a respetar muchísimo la cultura, la comunidad de personas sordas, pero sí creo que todos los que somos hijos oyentes también somos parte y estaría increíble que también escuchen nuestra opinión y nuestra forma de ser. Así que, ¿cómo va a funcionar este podcast? Va a estar aquí Mitch interpretando como lengua de señas mexicana tal cual y yo voy a hacer español signado porque de esa forma hablo con mi papá. Ni modo que haga un podcast yo hablando y papá alguien interpretándole. O sea, no puedo, me siento súper incómoda de esta dinámica. Entonces, aquí está también Bea, que va a ser quien le va a dar voz a mi papá. Entonces, mi papá de repente habla cuando hace señas y se van a dar cuenta que es así como nos comunicamos. Sin embargo, pues enfóquense también en la voz de Bea para que pueda fluir un poco mejor y la gente sorda que nos está viendo va a poder ver a Mitch y a mi papá para que puedan recibir un mensaje muy bien en el SM. Entonces, bueno, quería dar esta introducción para explicar un poco. Y bueno, les presento a mi papá. Me gustaría que primero mi papá les platicara un poco de hoy, qué está haciendo y por qué cree que está aquí sentado. ¿Yo? Bueno, porque tú, Lauri, eres mi hija, tú me invitaste, ¿no? Entonces, a mí creo que me vas a hacer una serie de preguntas. Pues tú ya sabes que a mí me gusta platicar de una forma. ¿Aceptas? Ok, acepto, vamos a probar. Mi papá siempre me dice, ya, siempre me haces preguntas diferentes, como muy profundas. Y es que a mí me gusta mucho platicar y de sentimientos, de emociones, de la vida. Pero no te preocupes, vamos a respetar. Y yo sé que hay cosas que poco a poco irás platicando porque es tu historia. Pero bueno, empezamos. Ahorita, pues tú tienes... Ay, perdón, se me olvidó. Sí, perdón, me siento muy rara. Tú sigues interpretando, no te preocupes. Ahorita tú tienes tu emprendimiento, que es Aprendiendo LSM. Platícanos cómo empezaste, por qué y cómo inicia Aprendiendo LSM, que yo por lo que veo es de las escuelas más grandes de México que enseñan LSM a personas oyentes. Sí, lista. Bueno, yo estaba en Cuernavaca con mi suegro, con mis suegras. Y bueno, renuncié al trabajo que tenía allá, me vine a vivir aquí a México y empecé justo en este aspecto laboral a dar cursos de lengua de señas.
Y la verdad es que yo, siendo una persona sorda, y no me acuerdo, pensaba, a ver, espera, ¿un intérprete tiene que enseñar? No. Y yo, como persona sorda, asumí ese rol porque a mí me gustaba mucho enseñar, ¿no? Entonces vi también que los alumnos se sentían mucho más cómodos con mi forma de enseñar lengua de señas. Entonces fue así como yo empecé con mi negocio, ¿no? ¿En qué lugar? Fue, bueno, yo renté una casa y entonces fue así como yo empecé a investigar, ¿no? Empecé a investigar, elegí, también mis amigos me ayudaron, hicimos una cooperación. La verdad es que yo sí tenía mucho miedo de que el negocio no funcionara, ¿no? Pero aún así yo tomé la iniciativa de empezar a ver cómo podía encontrar este lugar. A lo mejor con un cuartito, 7 sillas, empezar a recibir alumnos y hacer promoción en Facebook para que vinieran. Después de 6 meses todo se transformó porque éramos 6 grupos y no cabíamos, ¿no? Entonces me di cuenta que en ese salón ya no cabíamos, necesitábamos otro lugar. Después de 7 meses, la verdad es que la cantidad de alumnos se incrementó. Ahora deben saber que justo quien me está dando voz es de mi primera generación. Ella es de mi primera generación de alumnos, egresados de la escuela. Sí, cuando empezamos allá en División del Norte, sí. Sí, era un salón súper chiquito, un pizarrón chiquito. O sea, era justo esta primera generación habían varios alumnos de la Universidad Marista, más o menos, y bueno, ellos se volvieron a la fecha muy buenas intérpretes, ¿no? Que todavía están como en esta área de la lengua de señas. Como nos hicimos una comunidad más grande, necesitábamos evidentemente un lugar también más grande y también más maestros, personas sordas, que también tuvieran como el gusto de enseñar, ¿no? Así han pasado 13 años, 13 años, ¿no? Y entonces esto es como todo el tiempo que llevamos haciendo esto. También hemos tenido videos que son presenciales en línea y grabados, ¿no? Donde no hay una clase en vivo, ya está grabada la clase. Y bueno, ahora contigo hemos tenido mucha más difusión, por ejemplo, que tú usas redes sociales, TikTok, nos has dado muchísima difusión, también la comunidad a través de estos proyectos se ha ido haciendo mucho más grande. Pero antes, para que sepan lo que pasó, yo me acuerdo que, a ver, hace 13 años yo tenía más o menos 11 años, ¿no? Entonces, bueno, antes yo me acuerdo que cuando yo iba a México, cuando yo empecé a ir a México de chiquita, que iba a visitarte, siempre me acuerdo que grabábamos películas, o sea, desde que yo soy chiquita, mi papá siempre, desde que tengo memoria, agarraba su cámara, así una cámara así, y movía, y me acuerdo que grababa así una camarita chiquita, y grababa, y era de que, hoy vas a enseñar los animales, y me grababan y ponía una pantalla verde y grababa, y de que me decía, jirafa, y yo me paraba y tenía como 9 años, estaba muy chiquita, y yo enseñaba LSM, y él me decía mucho, es que yo tengo el sueño también de enseñarle a los niños sordos. Entonces yo, Lauri, era la que le enseñaba a los niños sordos, y como que tú estás más enfocado en los adultos, pero sí me acuerdo que era mucho primero videos, después se le ocurrió hacer videos para YouTube, en donde contábamos historias, por ejemplo, di no al bullying, del di no al bullying, y grababan mis primitos, que son sordos, porque mi papá tiene un hermano que es sordo, y él tuvo 3 hijos, que es Roy, Saramía y Josué. Y pues Roy tiene mi edad, Saramía es de la misma edad de mi hermana, y Josué es más chiquito. Entonces yo crecí también con primos sordos, en donde yo veía como, mis primos de mi edad son sordos, mis papás también son sordos, entonces fue como muy natural y era muy divertido. O sea, grabábamos videos, hacíamos películas, hasta llegó un punto en el que mi papá dijo, vamos a hacer una película. Y de que literalmente grabó una película, la hicimos en un disco, mandó a hacer una caja, la imagen, la vendimos, hicimos reuniones así de que hacían fiestas y mi papá proyectaba así en su cañoncito la película y terminando la vendía. Y literalmente éramos como unas celebridades en la comunidad de personas sordas de que habíamos hecho una película para niños. Entonces, ahí mi papá empezó. Así empezó, como por ejemplo con el tema de animales, señas básicas, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que en una escuela los maestros tenían la intención como de enseñar, ¿no? Entonces eran maestros de educación especial para personas sordas y compraron, o sea, porque llevamos como el stand y pusimos ahí las muestras y los compraron.
Y también habían personas que, por ejemplo, la mamá era oyente y cuando veían el video se quedaban impresionadísimos, ¿no? Como con la actuación. Y ya después, cuando pasó el tiempo, me dieron como las muchísimas gracias por este material porque les había gustado mucho. La película... La llave mágica. La película se llamaba La llave mágica. No hubo solo una, sacamos la segunda película donde ya eran historias que a mí me da risa porque era hasta green screen de que nos salíamos volando en el bosque de Tlalpan. Yo no sé mi papá cómo editaba y cómo sabía, no sé, pero él las hacía, él grababa, él hacía todo, escribía las historias, hacía sus guiones. De hecho, mi papá estudió diseño gráfico y pues ahí empezó. Pero bueno, vamos a irnos un poco más atrás. Dato interesante, yo tengo 24 años. ¿Tú cuántos tienes? Pues ya. 26. ¿Cuántos tienes? Tiene 48. O sea, mi papá se embarazó. ¿Cuántos años tenías cuando te embarazaste? 23 años. ¿Y mi mamá? 20 años. Entonces la historia es que también fueron personas muy jóvenes que tuvieron un desliz. Y nací yo. Pues es la verdad. Pues, ¿quién embaraza a los 19? ¿Cuál privado? Pues es la verdad. Yo siempre lo platico en mi historia, en mi TikTok. Lo van a ver más personas. Platica esa parte de la historia de cómo una persona sorda muy joven, pues es un... híjole, se embarazó, joven, ahora hay que buscar trabajo. Como que tú piensas que muchas personas sordas jóvenes se sienten seguras de poder encontrar un trabajo y vivir bien. Pues la verdad es que depende, ¿no? Como dentro de la comunidad o de este contexto de personas sordas, quizá un poco también del apoyo familiar que reciban. Si la familia tiene recursos económicos, por ejemplo, como para solventar esta situación, y también si hay una situación de trabajo que les permitan, ¿no? Porque hay otras personas que no lo tienen y son personas como con una economía pobre, por decirlo así. Mi papá sí siento que me apoyó, también tus abuelitos no nos apoyaron, o sea, tus abuelos maternos. También cuando nos casamos, tu mamá y yo, teníamos un mes para preparar la boda. Y bueno, ya cuando empezamos a trabajar, pues nuestra casa en la que vivíamos, pues era una casa grande y estábamos nosotros solos. Entonces, de pronto teníamos una puerta especial para poder saber que estaban, no sé, por ejemplo, una situación en la cocina, en la sala, en el cuarto, para que nos avisaran del timbre. También donde lavábamos ropa, la luz estaba conectada al timbre para que supiéramos que nos tocaban. Y la verdad, lo raro era la televisión, por ejemplo, las noticias, las novelas. De pronto no, o sea, por ejemplo, nosotros como personas sordas decíamos, ¿qué hacíamos? O sea, ¿cómo lo entendemos? Porque antes nuestros papás nos explicaban lo que pasaba en la tele, pero cuando nosotros nos fuimos a vivir de forma independiente, ¿quién nos explicaba lo que pasaba en la tele, por ejemplo? Que es que eso está interesante porque, por ejemplo, yo ahorita que me moví a vivir a Monterrey, pues ha sido bien raro. Ya llevo como 6 meses viviendo sola y yo me siento súper raro. Al principio me despertaba en la noche y me sentía sola, me sentía triste, pero sentía muy raro de vivir sola y luego estoy lejos. Entonces fue como, yo lo elegí, me preparé, ya había vivido antes un año con amigos, entonces no fue difícil, pero ahora me pongo en su lugar, que pues eran personas sordas que siempre estuvieron con su familia oyente, de repente muy rápido pues se casan, viven juntos y cambia todo de, pues por ejemplo yo estaba sentada con mi mamá que era sorda también y lo que explicas de que está viendo la tele y ya no había quien te explicara qué pasaba y era como, ok, y otras cosas que fue el empezar en una casa a vivir con otra persona solamente sorda, ¿no? Y como que al principio sentiste raro, o sea, fue difícil de adaptarte, seña, de adaptarte. ¿Sí ves que fue difícil? Sí, la adaptación fue paulatina, también como una situación de aceptar que, por ejemplo, no sé, en nuestro caso necesitábamos un perro que nos avisara de pronto, pero, por ejemplo, mi esposa no quería.
porque decía, ay no, ¿cómo lo vamos a cuidar? Y si viajamos se va a quedar solo. Y entonces lo regalamos, ¿no? Como que mi esposa no estaba muy segura de que sí tuviéramos a la mascota, ¿no? Después ya con el paso del tiempo desapareció esta idea. Y por ejemplo, ahorita que estás en Monterrey te sientes sola, ¿por qué? Porque me siento rara. Siento que a veces cuando empiezas como a crecer, se siente como también el miedo de cómo le voy a hacer yo para ganar mi dinero, como un día yo voy a poder comprarme una casa. También el que yo, por ejemplo, mis otras compañeras ya están trabajando en empresas y eligieron pues un camino de trabajar en otras empresas, que está bien, pero yo, que me gusta el tema de inclusión, si yo elegía una empresa y entraba, iba a ser muy difícil que se hiciera lo que yo quería hacer, porque no hay. Yo ahorita que estoy estudiando mucho los temas de inclusión, veo que las empresas sí están buscando que los enseñen, pero si yo entro y enseñar es más difícil, porque todavía no hay como una validez, yo siento que digas, así de esa forma se hace. Entonces por eso yo elegí crear mi propio proyecto en donde yo le enseño a otras empresas cómo hacer inclusión. Fue cuando invité a Juan Medina, que es una persona que sabe muchísimo del tema. Me ha apoyado también de otras personas como pues Daniel Maya, que me explica temas de interpretación y diferentes cosas en donde estoy buscando eso y pues aprendiendo en cursos. Pero por ejemplo, hace poco pagué un curso en una empresa, una universidad que está muy enfocada en como diplomados, maestrías y así, que es muy famosa y muy cara para ver un tema de inclusión para empresas y muy malo, está muy caro y yo dije, no, los temas muy sencillos, entonces falta mucho, o sea, todavía la gente no sabe y solo los que sí han vivido de cerca la discapacidad saben cómo explicarlo, saben qué se debe de hacer. Por eso como que yo estoy más atenta ahorita a hacer eso. Y pues bueno, vivir sola es estar tú sola en tu cuarto, en donde, por ejemplo, a veces llegaba tarde y limpiaba y me daba flojera, no lo hacía. Y tenía que yo saber que era yo la responsable de eso, de mi comida, luego también de hablarles de cómo están y a veces sentirme un poco de, ojalá estuviera en mi casa, ¿para qué me muevo? Está más difícil, aquí no hay que me cocinen, que me acompañen, que yo platique. Entonces, sí es como raro el cambio, pero pues es normal desde crecer. Entonces, no estoy deprimida, pero sí fue difícil al principio. Igual tu hermana Pamela ya se fue a estudiar a España y también está ya sola, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es cuestión de cocinar, de hacer la tarea, de estudiar, pues en realidad ella un poco se sentía triste también. Eso fue como irse acostumbrando poco a poco, ¿no? También tú y tanto tú como Pamela, la verdad es que son personas muy inteligentes y que aprenden rápido. Y, por ejemplo, la verdad es como que eso les da la oportunidad de crecer, ¿no? Entonces, yo siento que las dos son muy inteligentes y que siempre han sabido cómo salir adelante. Sí, que siento que también eso es justo algo que quiero decirles, como que yo cuando empiezo a subir lo del TikTok, Instagram, o sea, yo lo hice primero porque mi papá cuando empezó la pandemia, primero pues yo estaba muy aburrida de qué voy a hacer aquí encerrada, entonces a mí se me ocurre empezarme a grabar enseñando temas sencillos. Pero segundo, fue cuando yo pensé en mi papá y dije, él tuvo que cerrar la escuela de Aprendiendo LSM, está pagando una renta, no le van a decir como, ok, no pagues, tranquilo. No, él seguía pagando la renta, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En COVID. Entonces fue cuando yo empecé a pensar de que, bueno, lo voy a ayudar con TikToks, con videos de Instagram para que él pueda seguir impulsando su escuela y que más personas puedan verlo y aprender. Fue como algo muy natural de querer como ayudar a mi papá, pero él jamás me ha dicho como, oye, sube video, oye, mándame a gente para mi escuela. O sea, nunca. O sea, siempre fue algo muy natural. Y, por ejemplo, cuando yo llegaba y les decía de que ahora me quiero ir a vivir a Ciudad de México, y ahora me quiero ir a Guadalajara, y ahora me quiero ir a Monterrey. O sea, la verdad, mis papás jamás han sido como muy de que no me dejen. Y eso ha sido como algo que yo agradezco mucho. O sea, por ejemplo, hace como un año me fui yo sola a Europa con mis amigas y llegué a Londres. Llegué a Londres sola y estuve 2 días yo sola allá en Londres
Y el día que yo llegué, sí, o sea, ¿Que estabas llorando? Como... yo llegué a Londres y yo dije, yo quiero vivir la experiencia de llegar y no tener nada, ni hotel, ni nada. Yo puedo y quiero sentir el pues llegar y si quiero ir caminando y aquí ya me quiero dormir, voy a encontrar un hotel cerca y ese lo pago y ya. Llego y empiezo a ver los hoteles y carísimos. Y yo no, o sea, como que ahí me arrepentí de mi decisión. Y el punto es que terminé conociendo a unos mexicanos que me ayudaron platicando de que en un taxi nos vimos juntos, me acerqué a una zona en donde había como hoteles un poco más baratos, de que me compartieron internet y así ya pues pude contratar mi hotel. Pero siento que esas cosas como que yo he aprendido mucho a solucionar, como que no se me cae el mundo y nunca les hablé de que, papá, ayúdame, ¿qué hago? No, fue como, ok, ¿qué hago? Pero puedo llegar y platicárselo y no sentí el miedo de, ay, no, que no le voy a decir porque se va a enojar y me va a regañar. O sea, no siento esa energía. Entonces, es como una parte de, me apoyan, me han dado la seguridad, pero también el poder platicar. Y siento que mi papá y yo sí somos mucho de platicar, de cosas difíciles también. A veces nos peleamos mucho, pero no porque choquemos. Casi nos regañamos. No, pero siento que no chocamos de que no nos lleguemos bien, pero sí platicamos de cosas y los dos somos muy emocionales. Y siento que es como, no sé qué, pero bien. Sí, como que siempre buscamos que esa energía vaya cambiando. Creo que tú y yo somos de un carácter muy similar, como de gustos muy similares y también la forma de pensar como muy afín, ¿no? En cuanto a gustos de comida, también, no se diga, somos muy afines, la verdad. Sí, otra historia que, bueno, vamos a regresar un poco ya a esta parte de la historia de mi papá, que a mí me gusta mucho platicar, que una vez la dijo en una plática, y yo ya no he visto que la digas muchas veces, y es muy buena, que es el cómo tú aprendiste lengua de señas. ¿Qué pasó cuando aprendiste? Tú cuando estás chiquito. Bueno, les voy a decir... No, explica bien. ¿Cuántos años tenías? Todo. No tienen prisa. Tú diles, no tienen prisa. Bueno, mi hermano era sordo, ¿no? Nos llevaba a la escuela, supuestamente era una escuela para personas sordas, pero la verdad es que las señas estuvieron prohibidas por mucho tiempo, porque se decían que no era una buena oportunidad a futuro, por ejemplo, decían que tenías que estar oralizado, tenías que aprender el español, la forma en que se hablaba, y entonces la verdad es que los sordos, cuando queríamos decir algo con nuestras manos, nos decían, no, por ejemplo, dame agua, por favor. E intentábamos usar las manos, no, era decir tal cual, dame agua, por favor. Si de pronto nos cachaban usando las señas, nos castigaban. Burro, con la palabra burro. Mono. Porque pues los monos se supone que era así. O sea, tú cuando eras chiquito, en tu escuela, si hacías señas, les ponían algo que decían mono, como de castigo. Sí, era el castigo. Significaba flojo. Mono. Y entonces, cuando era la hora del descanso y nosotros estábamos con este letrero, nos sentíamos muy avergonzados porque pasaban y se reían de nosotros. O sea, Todos nos hacían que decían. tú te quedaras parado en el recreo. O sea, no te lo podías quitar. Sí. Sí, porque justo era el objetivo de que nos vieran y que nos habían castigado por haber usado alguna seña, ¿no? Entonces, en el contexto de la escuela, aunque era una escuela supuestamente que estaban personas sordas, bueno, ya al siguiente día, si de pronto otra vez se nos ocurría usar las señas, nos volvían a castigar. Y era como un reforzador de que no puedes usar señas. Tienes que, pues estás oralizado, háblame, ¿no? Entonces nos enseñaban a hablar. Y las personas sordas, la verdad es que tenemos una voz diferente. Hay algunos que dicen que, ok, se escucha bien, hay algunos que más o menos. Nos ponían calificaciones de, tú tienes 10, tú tienes 8, tú tienes tal calificación, ¿no? Entonces te tenías que esforzar muchísimo para que entonces el que tuviera la mejor calificación, que era el 10, era como, wow, él tiene 10. Y luego habían otros que tenían 6 o 7, ¿no? Porque nos ponían como a prueba de cómo hablábamos. Y la verdad es que nosotros... esta parte de usar la voz, por ejemplo,
Ustedes conocen, bueno, la seña de Ernesto Escobedo, él es mi compañero, ¿no? Y él hablaba muy mal, ¿no? A la fecha sigue como usando esta parte de la voz muy mal, ¿no? Como, Sí, porque no como este está aparato fonoarticulado. desarrollado, o sea, como que yo siento, y de hecho, esta escuela sigue existiendo, y es una escuela que todavía está prohibido el LSM. Yo fui a verla y jamás me imaginé que siguiera siendo igual, donde me tocó a mí ver a niños chiquitos que siguen ahí, y era un háblame, y yo vi a dos niños, un niño que era 100% sordo, o sea, se le veía la energía, la voz, la atención, la energía, todo es un niño sordo, y la otra era una niña que se veía que a ella se le iba a ayudar mucho a oralizarse. O sea, sí iba a poder crecer como una niña oralizada sin lengua de señas. Y yo creo que es que hay diferentes tipos de personas sordas. Algunas sí les puede ayudar. Por ejemplo, hubo una persona que entrevistamos ahorita que ella escucha muy poco, pero habla perfecto. Pero porque ella escuchaba antes el 45%. Entonces ahí se entiende, ella escuchó y pudo entender cómo comunicarse. Pero una persona sorda profunda, ¿cómo le explicas? ¿Cómo le haces? Y yo siento que eso sí se empezó como a cuestionar. Pero bueno, entonces tú creciste como con este trauma de las señas están prohibidísimas, ¿verdad? Y luego... Bueno, pues siempre había como la competencia de ver quién saca mejor calificación. Después tuve la oportunidad como de usar mis auxiliares auditivos y entonces iba como cachando algunos sonidos, ¿no? Después, en quinto de primaria, no había, por ejemplo, maestro, ¿no? Entonces estaban como en la búsqueda y fuimos en otra escuela junto con otro grupo que era parte como de integración. Era específico, personas hipoacúsicas. Y mi mamá pensó que esa podría ser una muy buena opción para que yo entrara a esta escuela, ¿no? Entonces fuimos, vimos a los alumnos, bueno, a los que iban a ser mis compañeros, y yo vi que usaban las señas. Y yo, cuando vi que estaban signando, yo dije, no, mamá, a mí no me gusta. O sea, yo los vi y a mí no me gusta. O sea, como yo le dije a mi mamá, no, eso no me gusta. Pero bueno, finalmente entré a la escuela y entonces pues vi que todo el contexto era como usar señas, ¿no? Y entonces a mí me daba mucha pena porque tenía esta ideología de que si yo signaba iba a ser castigado. Me costó mucho trabajo empezar a usar las señas, por ejemplo. Y entonces en el salón, que habían personas sordas y oyentes, yo me di cuenta que justamente sí podía usar las señas porque antes, en el metro, por ejemplo, mis compañeros cuando nos íbamos, yo no hacía nada porque yo decía, qué pena que todos nos volteen a ver porque estamos signando y estamos señando. Y entonces ya, después de que pasó el tiempo, más o menos como un mes, después 5 meses, yo ya me sentía totalmente libre para usar las señas. Y entonces me di cuenta que las señas eran realmente mi idioma natural. Como mi forma de expresarme mucho más libre al usar las señas, porque estar oralizado como estar otra vez duro y darle con esta parte y era muy diferente a que yo usara las señas. E incluso yo acepté que sí podía signar, por ejemplo, ¿no? Aunque por mucho tiempo me habían dicho que no lo podía hacer. Sí, que eso, yo veo que sí, como imaginarte que mucho tiempo viste algo negativo y después lo ves y dices, ok, sí me gusta, pero es difícil también el cambiar tu mente. Pero sí veo que, por ejemplo, yo, desde que nací, yo vi el LSM como algo natural, como algo de mi vida. Jamás me dio pena, al revés. O sea, a mí, por ejemplo, me gustaba que me vieran haciendo señas, les enseñaba a mis amigos. Una vez, ya cuando estaba en secundaria, me acuerdo que yo estaba sentada en clase y me habla de que era directora, de que ven, y ya voy, me siento. Empiezan a decir de que los maestros están muy enojados contigo porque les enseñaste lengua de señas a tus compañeros y en los exámenes están haciendo señas. Y yo, ¿no? Me dicen, sí, tú les enseñaste lengua de señas y están haciendo señas. Y yo, no. Y después me enteré que en los grupos habían visto una plantilla de abecedario que yo les di y se las aprendieron y en los exámenes que eran de A, B, C, D, era muy fácil que le hicieran así, A, B, D,
Entonces las personas aprendieron y estaban haciendo los exámenes eso, y me estaban echando a mí la culpa. Y yo no, pues yo no tuve yo no tuve la intención, yo les di unas hojas, porque para mí era muy natural, como yo tenía muchos amigos y les platicaba de que, sí, yo tengo papás sordos, pero me acuerdo igual cuando entré a la prepa, al primer día, estás con muchas personas y te preguntan de, ¿cuál es tu dato curioso? Y yo, pues tengo papás sordos. O sea, siempre el mío era eso. O sea, como que yo sabía que iba a ser algo que si las personas me iban a ver como de, cuando yo decía eso era como un... Y yo de que, sí, atención. O sea, como que siempre me gustó mucho esa parte de que me vieran diferente, pero padre, como interesante. Y pues eso es un poco de que siento que me lo has copiado, como que me lo diste, de que tú ya te sientes orgulloso, te gustó y jamás sentiste esa pena y no me la heredaste, porque tú supiste que antes fue algo complicado y ya después encontrarla y verlo como un idioma, pues me lo pasaste a mí también, ¿no? Sí. Y pues ya. ¿Cómo, cuando yo era chiquita, de qué forma me enseñaste o cómo fue? Cuando yo era chiquita, tú siendo una persona sorda, ¿cómo me enseñaste lengua de señas a mí? Tú a mí. Pues creo que fue como una forma natural en nuestras pláticas. Por ejemplo, desde que tú naciste, te teníamos en los brazos y cuando era como la leche, era darte como leche, esto es leche, ¿no? Por ejemplo, entonces, esta es como la primera seña, ¿no? De leche. Después, por ejemplo, agua y también hacer seña y mostrarte que nos referíamos a agua. O, por ejemplo, no hay. O, por ejemplo, cuando ya tenías 1 año, empezaste a aprender más señas, por ejemplo, como 360 palabras, ¿no? Como que fuiste aprendiendo súper rápido. Porque siempre fuiste una niña muy inteligente. Y yo me di cuenta que la verdad es que siendo una persona sorda, y de pronto como esta parte de que llorabas, pues era como cacharte, ¿no? Como porque te veía, ¿no? Entonces, aunque no te escuchaba, yo te veía. Y, por ejemplo, pues también tus primos, sus papás son personas sordas. Sí, que ellos son sordos. Ajá. Entonces, era una convivencia como natural entre personas sordas. Y, por ejemplo, cuando veíamos las películas, pues también andábamos ahí signando, ¿no? Como que se dio en un contexto de diferentes actividades, pero como muy natural. Sí, que yo, por ejemplo, sí, yo me acuerdo que era mucho la parte de, ok, mis papás no escuchan, pero mis abuelos sí, que siento que también fui muy cercana a mis abuelos, y eso fue lo que también, porque, por ejemplo, muchas personas piensan y me preguntan, oye, pero ¿tú cómo aprendiste a escuchar si tienes papás sordos? Y yo, no, pues porque yo tuve la suerte de que están mis abuelos primero. Entonces, mis abuelos yo platicaba, de hecho, yo me acuerdo que a mí en la escuela, en primaria chica, a mí todos los viernes me mandaban una carta de Lauri, platica mucho en clase. Entonces yo platicaba muchísimo y me acuerdo que una vez me dijo una mamá, es que tú de seguro, como tus papás son sordos, tú no puedes platicar y los sacas en la escuela. Y yo, no, es que platico mucho porque me gusta y mis abuelos siempre están en mi casa, o sea, no creo que sea por eso, pero como que las personas pensaban de que, es porque es pobre, porque tienes papás sordos, y yo, no, a mí soy de personalidad y siento que también las personas sordas son mucho de platicar. Entonces no necesitas que sea como algo de voz, también se platica, explicas. Yo me acuerdo también cuando estaba chiquita que siempre te sentabas conmigo y hacíamos manualidades, pintábamos, íbamos al campo, hacíamos papalote, o sea, muchas cosas que yo crecí normal, o sea, no fue algo diferente. Una pregunta. Bueno. Por ejemplo, siempre también tuve la referencia de que tú, desde niña, a los maestros siempre les estabas pregunta y pregunta y pregunta. O sea, como que demostrabas mucho interés. Sí, que eso también sí siento que era mucho también porque como que yo también, no sé, había palabras que yo a veces me equivocaba y las decía mal. Por ejemplo, vamos a subir arriba. Sí tenía ciertas palabras así. Y me acuerdo que a veces me decían de que, ¿por qué dices eso? Y yo, la verdad, como me enojaba de que me decían de que, como que no se burlaban mal, pero sí me decían de que, así no se dice. Y yo les contestaba, perdón, es que mis papás son sordos y no me pueden corregir. Entonces, como que ya se sentían como de, como que yo las hacía sentir mal. Pero a mí me daba igual, era como de, pues me da igual, pues ya, gracias por corregirme. O sea, no lo veía algo así.
Pero sí. Por ejemplo, también un amigo, es que fuimos al Vips a comer. Ya cuando salimos, le dije, ay, bueno, mi bebé, ¿no? Como que la pasé. Y dijimos, en voz, salida, vamos al... Sandía. Ok. Y entonces, como que de pronto empezaste a hablar, así como Sí, que lo o sea, empezaste a expresar. que dice que una de vez un fuimos momento a un otro. lugar y que un amigo fue oyente y que yo estaba de bebé y que me pusieron y que mi papá me dijo, esto es sandía. Y yo, sandía. Y que se azocaron de onda de, ¿qué onda que como muy rápido aprendiste a hablar? Y que muchos bebés como que lo dicen mal rápido. Ajá, porque pensaban, ay, no, porque es bebé, no lo va a poder pronunciar bien. Sí, que yo siento que también es porque mi aprendizaje fue doble. Fue como muy visual más auditivo. Porque a mí me enseñaban mucho de forma visual, pero también estaba en la parte auditiva, en donde también pues mis abuelos me enseñaban, pero también mis papás sordos. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo de los juegos de uno que se llama Seven Up, que estás sentado y que cierras los ojos y que alguien te toca la mano. Son 3 personas que están paradas ahí. Entonces van y te tocan y tú tienes que pensar quién te tocó. Entonces yo me acuerdo que yo me quedaba sentada y siempre los que se quedan parados empezaban como, yo toqué a Lauri. Y yo veía su boca, yo leía los labios y siempre sabía quién era. Y me decían, ¿tú viste? No sé qué. Y yo, no vi. Pero yo les alcanzaba a leer los labios porque como que también siento que desarrollé mucho esta parte de leer también. Entonces como que son habilidades que vas como agarrando, que eso sí lo veo más como, ok, eso me dio tener papás sordos. No me dio cosas negativas, ¿verdad? Más que sí, obviamente, la falta de, pues, psicólogos, de apoyo, que pues obviamente podrían haber hecho mejor las cosas, pero... Y también, pues, también los bancos, que les falta inclusión, pero yo, en temas de comunicación con ellos, no sentí que faltara algo como tal. Por ejemplo, yo también he visto niños que de pronto son muy felices como signando y de pronto yo pensaba, cómo a veces las personas sordas nos da pena como que los oyentes nos volteen a ver porque somos sordos y signamos, ¿no? Pero he visto que hay niños muy felices a la fecha, ¿no? Porque a mí me daba pena, por ejemplo, ¿no? Como lo dices, fue un trauma de que justo nos decían mono y estaban prohibidas, como que no eran algo natural, no nos sentíamos orgullosos o felices de signar. Y entonces, tu prima, Elida, yo la veo y digo, wow, ella signa y está muy feliz, ¿no? O sea, como muy natural, ¿no? Pareciera que sus papás y mamás son sordos y que por eso hay un problema y han viajado a diferentes lugares del mundo y se sienten muy orgullosos, por ejemplo, ¿no? Y la verdad... que esta parte de los idiomas, el inglés, el francés, la lengua de señas, considero que eso también es, la lengua de señas es un idioma, ¿no? Entonces creo que también por eso es importante, porque es como sentirte muy orgullosa y que aparte eres muy inteligente, ¿no? Gracias. No, sí, pero sí, yo también lo veo así, como que es un idioma distinto y que yo crecí con eso natural. Por ejemplo, me platicaba Daniel en una clase que decían que, por ejemplo, cuando un niño nace en una familia donde hay español y lengua de señas, pues adentro de mi cerebro donde pone siempre un idioma, hay 2. Y por ejemplo, mi primo Nolan, que es el hijo de la hermana de mi mamá, su papá es francés y la mamá es mexicana. Entonces el niño creció y aprendió francés al 100% y español al 100%. Y el niño habla como, hoy quiero ir a la casa de mi mamón y yo quiero manger, o sea, mezcla francés con español, cuando era chiquito. Entonces yo veía y me daba risa que mezclaba porque se confundía entre los 2 idiomas. Pero, eso pasa igual en los CODA, pero yo veo que es más con el cómo pongo la frase. O sea, a veces yo me confundo y digo las cosas diferente a como una persona oyente normal lo diría. Como que en mi cabeza a veces... me confundo, de hecho lo van a ver aquí en el podcast que acomodo de repente palabras raro, hago preguntas y lo mezclo, es porque en mi cabeza están pasando 2 cosas que yo siento que por eso sí puedo hacer español signado, o sea, como que sí puedo agarrarle y sí entiendo hacer las 2, pero pues siempre con la estructura del español, ¿verdad? Pero bueno, ahora avanzamos a aprendiendo LSM, o sea, ahorita, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué estás haciendo?
¿cuál es tu sueño con la escuela aprendiendo LSM? ¿Cómo? Te voy a preguntar otra vez. ¿Cómo te imaginas que se vea aprendiendo LSM en 10 años? 10. 57 años. Ay, ojalá que, bueno, en este caso, pues sigamos, ¿no? Que tú, en este caso, mi alumna siga interpretando, por ejemplo. Que, por ejemplo, en lugar de estar rentando, pues tengan la oportunidad de poner una escuela donde ya no tenga que pagar renta, que tengamos internet. Tengo como muchas ideas, la verdad. A mi papá le encanta el teatro y no lo ha hecho desde mucho tiempo, pero a él le encanta hacer obras de teatro donde pone a personas a que 100% estén haciendo lengua de señas. Y al revés, hay un intérprete de voz. Pero las obras de teatro que él organiza han sido, ¿cuáles obras de teatro has organizado? ¿Frozen? Frozen. Verano. La canción de verano. Yo canté la canción de verano. ¿De Olaf? Sí. Sí. Muy bonito. Sí, él fusionaba el teatro con la música. O sea, como que le gustaban hacer obras de teatro musicales. ¿Hace cuántos años fue? Yo tenía como 15 años, 14 años. 13 años yo tenía. O sea, hace ya como 10 años que fue esta. Fue Frozen, después la historia de Navidad. El señor Scrooge, que es el amargado, ¿no? También muy bonita. Creo que esta fue muy emotiva. Creo que esa es de las obras más emotivas. Después, mucha más gente. Ah, bueno, fueron como 4 funciones también de Tarzanita, ¿no? Sí, que de hecho la idea principal del teatro, de las obras de teatro, era que tus alumnos de Aprendiendo LSM de su última presentación ya fuera una obra de teatro. Pero, por ejemplo, con Tarzanita, que fue la última Tarzanita. Ah, Billy Elliot. Bueno, una antes de Tarzanita. Bueno, esa de Tarzanita, hubo muchas funciones, o sea, muchas personas querían ir y ver. Pues bueno, ahorita ya no has hecho. Ya falta hacer una. La verdad es que lleva mucho tiempo, es pesado porque hay que ensayar, hay que enseñar. O sea, yo creo que necesitaría a lo mejor un poco de más apoyo, como dividir el trabajo, ¿no? Porque también, por ejemplo, creo que esta es una habilidad mía, ¿no? Pero en lo personal sí siento que es pesado, por ejemplo. Entonces, ¿a ti te gustaría crecerlo más? ¿Tú por qué crees que es importante que las personas oyentes aprendan LSM? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que dentro de mi comunidad de alumnos hay algunos que tienen profesiones, por ejemplo, psicólogos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, ella es psicóloga también, pero hay algunos otros que también dentro de sus profesiones tienen contacto con la comunidad sorda, ¿no? Por ejemplo, maestros de educación especial, les da muchísima curiosidad este tema, ¿no? Pareciera que el tema de inclusión es como una moda, un poco, como que ha sido un boom reciente. Sienten mucha curiosidad por aprender y algunos nada más llegan para aprender e irse. Y hay unos otros que la verdad tienen como que se agarran a esta parte de seguir aprendiendo y continúan en este aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, doctores también que les he enseñado, porque de pronto imagínate que llega una persona sorda a su consultorio y es que tienen que aprender la lengua de señas para poder comunicarse con una persona sorda, por ejemplo. Entonces, perdón, tú, por ejemplo, pensarías que no todos tus alumnos necesitan a fuerza ser intérprete, o si te gustaría que tus alumnos fueran intérpretes, o sientes que es más una comunicación en el día a día y pueden llevarlo a sus proyectos de cada quien, que es más importante para ti. Tus alumnos, tú ves a tus alumnos y los ves y dices, ojalá que ellos aprendan mucho para comunicarse y, por ejemplo, vea que psicóloga ella puede apoyar a personas sordas, o que ellos aprendan para trabajar en un futuro en cosas de lengua de señas, como por ejemplo intérpretes y así.
La primera generación, por ejemplo, sus compañeros a los que le enseñé, muchos, o sea, de hecho, todos a los que estaban en ese grupo se dedican a la interpretación, ¿no? Independientemente de lo que estudiaran. Otros, o sea, como que otros alumnos también he visto que tienen esta habilidad. En esta compañía de Seña y Verbo, Toño, también es mi exalumno y él se dedica a esta parte del teatro, ¿no? ¿Quién más? Pues creo que sí, en su mayoría muchos en algún momento ya se dedican a hacer como interpretación. Otros les gusta aprender por diversión, porque piensan que es otro idioma, pero muchos sí tienen como esta idea de que van a aprender porque, por ejemplo, si son doctores, quieren comunicarse con la comunidad sorda desde su profesión, por ejemplo. Pues psicólogos, doctores, también policía. En algún momento un policía tomó el curso y entonces aprendió la lengua de señas. Eso a mí la verdad es que me da mucho gusto y es de lo que me he dado cuenta y veo y digo, gracias a la escuela y gracias al proyecto de la escuela, esto se ha logrado con estos alumnos. Y tú, porque yo he visto a muchas personas que piensan que las personas sordas son como, se enojan y les da miedo practicar lengua de señas ya frente a una persona sorda, o a veces se sienten como, no, mejor no voy a platicar con un sordo porque si me equivoco me da miedo. ¿Qué le dirías a las personas que se sienten con falta de seguridad y son oyentes, pero quieren entrar a la comunidad de personas sordas? Bueno, ahorita justo con esta parte de la enseñanza, creo que es importante a lo mejor como esta parte del intérprete, ¿no? Como que venga y que... O sea, por ejemplo, piensan muchas veces como esta parte de la comunidad que critica a los intérpretes, por ejemplo. Ay, no, es que es chafa. Este intérprete es chafa, ¿no? O algunos piensan que es como un trabajo voluntario, ¿no? Otros dicen, ay, es que no hay intérpretes. Ah, ok, este intérprete sí lo hace bien, ¿no? Como que pareciera que de pronto hay una calificación hacia el intérprete y más bien me parece que hay que tener un poquito más de tolerancia, ¿no? Hacia esta figura. Que tú lo que dices también es muy claro de, yo prefiero llegar a un lugar y ver que hay un intérprete a que no haya nada, ¿verdad? O sea, como que está peor que no haya. Hay personas que están aprendiendo, obviamente, claramente es cuidar que los intérpretes que haya en la tele o en cosas más importantes, pues sí, sepan cómo se debe hacer. Pero ya cuando son conversaciones o cosas donde estemos compartiendo y que sean cosas en donde todos los sordos pueden aprender, que por ejemplo a mí me gustó que esta plática fuera natural. Yo no estuve buscando o revisando que fueran intérpretes certificados, porque esto es una conversación. Y quiero invitar a las personas oyentes que quieren aprender lengua de señas a que se acerquen, a que aprendan, a que entren en proyectos y que se sientan libres de poder conectar y apoyar. Es muy diferente a querer pagarte y hacerlo mal y que no te importe, a hacerlo y aceptar pues los consejos que te den, el apoyo que te den, y eso te hace pues crecer como persona. Por ejemplo, aquí tenemos a Mitch. Mitch es hija de 2 personas sordas. Yo la conozco desde que somos niñas y siempre la vi como alguien que también es coda y me sentí muy identificada y por eso la quise invitar, porque siento que es alguien que puede como compartir esto conmigo de, ok, antes de intérprete soy una hija de personas sordas, yo entiendo cómo me debería de comunicar, yo entiendo de qué forma se hacen las cosas y pues eso es lo que quiero hacer. Y por ejemplo con Bea es una muestra de una persona que ha seguido, que entró a un curso un día de lengua de señas y ha seguido y ha seguido y ha seguido, y lo que podemos hacer para agradecerte es que tú te puedas sumar más a estos proyectos en donde estoy segura que más gente sorda y oyente puede aprender de nosotros, que al final yo veo que hay mucha información que falta, mucha, temas que muy triste, las personas sordas no conocen, tienen problemas, se quedan callados, aceptan que las cosas sigan siendo igual cuando deberían de cambiar. Entonces, estar aquí representando también Aprendiendo LSM es representar una comunidad en donde queremos que todas las personas se sientan libres de aprender, de apoyar
y también de que sepan que este espacio también es para ustedes, o sea, que son parte de este proyecto. Ahorita fue Bea, pero podemos invitar poco a poco a más alumnos que estén ya en el nivel avanzado, porque pues hay que respetar que no voy a ser una persona sentada esperando ver una información y que no le llegue. Entonces esa responsabilidad de asegurarnos. Pero, por ejemplo, me gustaría preguntarte a ti, Bea, ¿tú cómo has sentido a mi papá en el tema de como su forma de apoyarte a que sigas creciendo? O sea, ¿tú crees que es una persona que deja pasar tus errores o te ayuda y te corrige y desde qué energía? Y me gustaría que ahorita Mitch te interprete eso que vas a decir. Bueno, tú, Irán, siempre me has corregido, pero desde un lugar creo que bastante amable y con la idea de mejorar, ¿no? Y creo que también aunque perteneces a la comunidad sorda, eres una persona muy abierta a la que le gusta convivir entre personas sordas y oyentes, ¿no? Que creo que a veces todavía hay como este mito de que los sordos, de pronto esta crítica de que es muy dura hacia nosotros, los oyentes que nos involucramos en su mundo, y que al contrario, por ejemplo, Irán siempre ha sido como te apoyo y si tienes lo deletreas te da la seña, o que si lo dijiste mal te hace la corrección. Y creo que sí, en efecto, él me ha abierto como la oportunidad, bueno, ustedes, como de llegar a muchos otros contextos, por ejemplo, museos, algunas conferencias, algunas visitas y demás, o sea, incluso como estar en contacto con la comunidad sorda e ir encontrando que justo esta ideología, no todos son tan abiertos, por ejemplo, hay algunos, pero no sé si sea suerte, no sé, yo en lo personal jamás me he encontrado con alguien que me diga, ay, tú porque eres oyente no puedes darla, ¿no? Y creo que a veces es desde ese lugar que te acompañen y te lleven y te digan y que te corrijan y que te acompañen es muy bonito, ¿no? Porque te ayuda como también a darte cuenta de que algo, dices, ay, a lo mejor empezó como dices, como un gusto, como un interés, ¿no? Pero que puedes llegar a muchas más personas, por ejemplo, y que creo que eso es lo importante. Claro, me encanta. Gracias, Bea. Bien. ¿Y tú, Mitch? ¿Cómo sientes que es como esa parte de ti en este tema? Ok, bueno, yo conozco a Lauri y conozco a Irán desde que estoy pequeña, también porque mis papás son sordos. Y me siento muy identificada en muchas cosas y también considero que todos tenemos diferentes formas de comunicarnos y yo lo viví de una forma, Lauri lo vivió de otra y muchos codas lo viven de diferente manera y al igual los intérpretes y la comunidad sorda, más bien hay pocos sordos que se enfocan en enseñar lengua de señas y hacer esta inclusión de lo que es el mundo oyente y el mundo sordo, y que como codas también somos ese puente de comunicación, pero la función de los oyentes que se quedan como intérpretes en esta comunidad es muy valiosa. Y tener este trabajo en equipo, que en equipo siempre es mejor, de poder ir avanzando en proyectos hacia la comunidad, que es nuestra intención desde que estamos pequeñas, porque es lo que vemos y vivimos. Sí. Y decimos, ahora que estoy grande, puedo tener la capacidad de ver qué hago, qué me muevo, pero es 100% la confianza de que estamos haciendo un bien por la comunidad y no por un beneficio propio, porque lo estamos viviendo y muchas personas también lo viven. Entonces estoy muy agradecida de que me puedan invitar a compartir todo esto, porque es muy importante hacer esta difusión, ¿no? Sí, claro. Me encanta, gracias. Sí, que eso es justamente lo que queremos hacer. Digamos, con cerramos nuestra primer temporada de un podcast de aproximadamente 9 o 10 capítulos, en donde literalmente lo que quisimos hacer es mostrar cómo podríamos empezar a hacer un proyecto. Voy a dejar de hacer señas para que vean a mí. Es como ver la posibilidad de crear un espacio en donde cualquier persona en el mundo se pueda inspirar. Tú, si estás haciendo un curso o cualquier tipo de cosa, podrías crear este contexto en donde más gente llegue, más gente lo compre. No tengo que yo estar enseñando todo el tiempo para que esto llegue a las personas sordas, pero sí puedo tener a alguien que está buscando trabajo, que está esforzándose y que se está preparando para dar este mensaje y hacer parte de la comunidad de personas sordas. Entonces creo que es como una comunidad, una alianza. Aquí también detrás hay personas detrás de cámaras armando el proyecto, levantándonos desde las 5 de la mañana, en donde la intención es justamente promover y meter temas.
que no siempre se ponen al alcance de todos, ya sea desde perspectivas que tú y yo necesitamos, como por ejemplo, hablando con Pris, la fashionista, yo me llevé mucha información de wow, cómo yo puedo aprender de esto sin sentir que realmente he vivido gordofobia como tal, pero también yo sé que a muchas mujeres sordas que están viviendo esto van a poder aprender que no está bien que normalicemos ciertas actitudes, y lo más importante es que las personas sordas sepan que esta información existe, que existe gente compartiendo este tipo de cosas, que pueden ser humanos, que pueden ser vulnerables, que han exigido, que han hecho proyectos, que se han sentido también discriminados, pero también se han sentido emocionados de ver resultados y cambios. Entonces, me encantó cerrar esto con mi papá, porque mi papá es un resultado de mucho esfuerzo. La escuela ha ido creciendo poco a poco y, como decía, en 6 meses de que se atrevió a crear su proyecto y verlo una realidad, hubo un cambio impresionante. Gente que empezó con él hoy en día ya se dedica a ser intérprete. Y quiero decirles algo, yo nunca he visto a mi papá en una postura de, ay, sí, ya se fue ahora a crear su escuela, ya se fue ahora a ser intérprete de otro lado. No, o sea, al contrario, siento que él tiene muy claro su propósito, que es compartir la lengua de señas, y creo que eso es lo importante. Y hay empresas que se están sumando, por ejemplo, la Moderna sacó la sopa de señas, a mí me encantó el proyecto, hubo un errorcito, pero siéndole 100% honesta, que haga una empresa eso para mí es otro nivel, y es como atrevernos a promover este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, y que sepan que aquí siempre van a ser bienvenidas. Entonces, pues, si a alguien que está escuchando esto le encantaría ser parte de compartir su mensaje con la comunidad de personas sordas, quiero que sepan que este es el primera temporada de muchos que queremos hacer. Shalom es la directora también de este proyecto y dijimos, vamos a tirarle durante 2 años a este proyecto, y lo digo en cámara para amarrarnos y no decir mentiras y no fallar, porque es bien fácil tirar la toalla cuando uno se siente solo. Pero quería compartirlo aquí sentados con ustedes porque sé que no estoy sola. Mi papá igual, sé que siempre he contado con él. Ve a Mitch viene desde Cuernavaca, ve hasta aquí desde ayer. O sea, para mí es un sentimiento bien padre de poder crear esto en conjunto y con más gente. Entonces, pues quería darle las gracias a mi papá por meterme a este mundo de una forma muy amable, por presentarme la lengua de señas desde una perspectiva que me ha cambiado la vida, que me dio mucha comunicación, muchas habilidades para poder ser una mujer auténtica. Y pues a ustedes por estar escuchando, por también ser como una inspiración para atrevernos a hacer proyectos así y tener la esperanza de que pueda crecer, que lo podamos sostener. Y pues muchísimas gracias por ser parte de Más de Ti.